¿Qué tal? Bueno, ya está. ¿Qué están haciendo y eso? Bien, volvimos. Vamos a esperar a Héctor para poder conectarnos de nuevo y continuar esta plática sobre el Museo Textil. Si tienen alguna duda, este es el momento para hacerla y vamos a ver. Todavía. Ilan, hola Ilan. Bien, vamos a esperar un poco más. Romero Giorgio, hola. Hola, gracias por conectarse. Creo que esta ha sido una gran plática. Hadiuji. Listo, ya estamos aquí. Hola. Es que dura muy poquito. Ok. Oye, pues bien, ya escuchamos sobre las expoventas. Sin duda el Museo Textil ha sido eh, una institución fundamental para acuñar el yo no regateo, no solo como un hashtag, sino como una acción real, ¿no? Yo con muchísimo gusto veo que cada vez menos personas intentan regatear y cada vez más artesanos saben defender sus precios, ¿no? Porque eso es difícil, de pronto se cohíben demasiado, de pronto la venta pues urge un poco, entonces da cabida al regateo. Yo soy de Juchitán, en Juchitán todo el mundo regatea entre iguales, o sea, es parte de una construcción social que se ha forjado entre iguales, o sea, de nuevo, las mujeres del mercado, al final del día se intercambian su mercancía, ¿no? O la que no vendió tanto regatea con la que sí, o la señora que va a comprar el mandado. Siempre hay este juego del regateo entre iguales, entre personas de la misma comunidad. Es un lenguaje que ya está instaurado y que se comprende. O sea, la gente que viene de fuera no es bienvenida al juego del regateo, ¿no? Entonces, eso es bien importante y me gustaría mencionarlo porque, pues, no es un acto o una acción, pues, que traiga buenos resultados. Me gustaría entonces platicar sobre el mapa, que yo creí que tenía uno aquí a la mano y no lo tengo. Ah, no, sí lo tengo. Aquí está. A ver. Ay. Aquí todo se trata de libros amontonados, perdón. Listo. A ver, el famoso mapa del Museo Textil, que el que lo tiene, felicidades, y el que no, es una pena. Yo creo que voy a tener que levantar porque es muy grande. De un lado tenemos, pues, Oaxaca, y del otro lado tenemos, aquí están, y la cara de Jacinta. Ajá. Pues todos los huipiles de las diferentes regiones y de las diferentes comunidades. Héctor, por favor, platícanos de este proyecto tan básico en el mundo del textil. Bueno, ese mapa resume décadas de estudio de Alejandro, tal vez. Realmente lo que preparó en conjunto con el equipo de la Conavio fue, por un lado, el primer lado que pusiste, la biodiversidad y la riqueza geográfica de Oaxaca, ¿no? Ajá, gracias. Porque en ese lado vemos Oaxaca así como estaría idealmente con su riqueza natural, con los distintos ecosistemas y entonces hay muchos puntitos señalados ahí, es una telaraña muy finita
donde se pone qué comunidades siguen haciendo textiles, qué comunidades ya no los hacen y qué comunidades sabemos que se hacían, pero no sabemos si aún siguen en elaboración, que es la mayoría, que son todos esos círculos blancos que se alcanzan a ver. Desde que se publicó este mapa, gente de esos pueblos señalados en blanco se ha acercado al Museo Textil diciendo, hey, estamos haciendo esto, sí lo hacemos, ¿no? Entonces, para que en su próxima edición se pongan buzos y sí nos marquen como que estamos produciendo todavía, que es fascinante. Este ejemplo que platicaba antes de la camisa de Ayutla cabe aquí porque en este mapa ni siquiera aparece Ayutla como un espacio de producción de textiles, ¿no? Es quizá una puntita de iceberg o tal vez 2 o 3 puntas, pero no todo el iceberg, ¿no? Okay. Eso es este lado. Y del otro lado, lo que hizo Alejandro fue presentar las familias lingüísticas que se hablan en Oaxaca. En Oaxaca se hablan más idiomas que en toda Europa, por ejemplo. Y entonces es muy fácil pensar, ahí se ven todas las familias y las variantes, ¿no? Porque uno puede escuchar zapoteco y creer que es lo mismo, pero tú que eres de Juchitán sabes que el zapoteco de Juchitán no es igual al de Teotitlán y no es igual al de Cajonos, ¿no? Entonces, lo que trató aquí Alejandro de hacer es, mediante ejemplos del acervo, ilustrar las variaciones que están en los trajes, en los huipiles, en las camisas, en las blusas, así como existe la variación lingüística también, ¿no? Ah, qué buen punto acabas de tocar. Y es fascinante ver cómo entonces, así como si hablamos español de manera natural, ¿me siguen escuchando? Sí, sí. Sí, ok, porque la imagen tuya se congeló. Así como nosotros hablantes de español medio podemos entender italiano o francés, eso podrían ser zapotecos, tal vez, pero entre el zapoteco y el chatino no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Entonces, lo que este mapa muestra es esa diversidad real, más allá de encasillar a el textil indígena como si fuera uno solo. No es posible hacer eso, no es posible decir eso. Son muchísimas culturas vertidas, intercambiando ideas, modificándose, creciendo, ¿no? Eso es ese mapa tan increíble que esperemos. La siguiente edición se está trabajando, no sabemos cuándo va a salir, porque te digo, ese mapa fueron décadas de estudio, y pues un mapa nuevo también, pues también, ¿no? Así es. Mucho trabajo. Fíjate que ahora que hablas, que mostramos aquí el mapa y nos cuentas de él, hay un punto que es súper importante y es la relación intrínseca entre biodiversidad, lengua y textil. O sea, yo diría que el textil es como la suma o la muestra de la relación de estas dos de aquí arriba, ¿no? Es muy importante entender, pienso yo, que cuando una mujer de cierta comunidad llega con su huipil, no es solamente una demostración de la iconografía ancestral, ¿no? O sea, no. O sea, lo que va implícito ahí es, o sea, cuando ves un huipil puedes ver perfectamente bien qué clima hay en el lugar donde vive esta mujer, ¿no? Cuáles son las materias primas o cuál es la situación política y económica que ha llevado a que esta mujer use los materiales que utiliza, ¿no? Porque ahorita es ya raro la comunidad que utiliza coyuchi o algodón blanco puro hilado, ¿no? La mayoría consume hilo omega, ¿no? El hilo omega es el que está pues casi en todos los huipiles que podemos ver en México. Y bueno, con respecto a la lengua, a mí me interesa muchísimo cuando yo escuché que Alejandro Ávila hablaba en sus textos, ¿no? Siempre hay una constante y es la lengua, el textil, la lengua y el textil. Y yo al principio decía, ¿eso qué tiene que ver, no? O sea, ¿cómo lo puedes ver? Y pues
pues vivió en mi mente así hasta que lo comprendí a través de un huipil de cadenilla de la zona Icot, mal llamada la zona Guave, y un huipil de cadenilla de Juchitán, ¿no? Tengo por ahí algo que escribí también, después me encantaría mostrártelo, porque habla de cómo, a pesar de ser la misma técnica, a pesar de haber sido la adopción de una técnica y a pesar de utilizar estos patrones geométricos, la geometría en sí cambia. Claro. De la misma manera en la que cambia la lengua. O sea, entonces, cuando yo escucho hablar el Ompeyavitz, que es la lengua de los Icots, y veo la cadenilla, digo, pues claro, o sea, no lo puedo explicar más allá, pero hay una relación increíble, ¿no? En todas estas aristas de los patrones. Y cuando escuchas el zapoteco, es impresionante. O sea, el zapoteco de Juchitán, pues lo escuchas y ves la geometría y es muy similar, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo la lengua y la biodiversidad construyen todos estos huipiles o textiles a los que nos enfrentamos, ¿no? Yo tengo Pero te interrumpo tantitito porque es interesante esta reflexión que haces y me recuerda el coloquio de lenguas otomangues que hubo en el 2014, 15 por ahí. Y entonces presentamos una exposición en San Pablo en el marco de ese coloquio. Y lo que hicimos fue en una de las salas poner un huipil de varias de las lenguas otomangues y en otra sala otras lenguas, ¿no? Y entonces, cuando hicimos el recorrido, entre las personas que íbamos estaba Tajeu Robles, que es de Tlahuitoltepec, y cuando vio la parte donde estaban los huipiles de las lenguas otomangues, veías un estallido de color, estallido de diseño, y cuando pasabas a las otras era mucho más blanco, mucho más sobrio todo, ¿no? No tan exagerado, colorido y demás. Y Tajeu hacía esa reflexión, decía, es que estando en esta sala donde están los coloridos, es como si estuviera escuchando los múltiples tonos de las lenguas. Es eso. Y me recordó solo lo que compartí ahorita que dijiste eso. Es que sí es muy significativo. Yo puedo hacer esta reflexión porque es lo que yo tengo cerca de mí, ¿no? Entonces sé cómo se escucha el zapoteco de Juchitán, que es súper festivo y estrepitoso, y ves las cadenillas y los patrones y no es una locura, ¿no? Estos picos alargados, triángulos, o sea, es realmente totalmente similar. O sea, yo me atrevería a decir que es un registro, ¿no? Es un registro sonoro. Y te vas a Icots y de pronto ves estos cuadraditos más, que aparte tienen que ver con la personalidad también, ¿no? Claro. O sea, estos cuadros más concentrados, no tan expuestos, sin embargo, ellos usan como más amplitud, como más espacio para hablar de lo que quieren a través del textil, y escuchas cómo hablan, y justo, ¿no? La voz es como un pequeño tambor, ¿no? Es bien interesante. Y pues esas cosas que hace el museo de experimentar con la gente que va a visitar es muy padre, y te lo quería decir desde hace rato cuando me mencionabas que las cédulas no están ahí abajo de cada pieza, sino que están en un cuaderno que es como de este tamaño. O sea, es un cuaderno grande que de verdad, si te interesa ir a fondo de la pieza que estás viendo, el cuaderno te lo va a decir absolutamente todo. Pero sí es bien interesante ver cómo, por ejemplo, yo he entrado y he visto jaspeado mexicano y jaspeado de otro lugar, y seguramente si vas a este otro lugar y escuchas cómo habla la gente, se va a parecer muchísimo. O sea, si cierras los ojos, vas a poder ver el jaspeado ¿no? volando. Entonces, es bien interesante porque así uno se enfrenta constantemente, seas visitante no artesano o visitante artesano. Pues no sé si soy la persona ideal, pero pues Alejandro es un pilar aquí en el museo, ¿no? Es finalmente cofundador del museo. No es solamente un curador que hace investigación y que conforma colecciones, sino que realmente está embebido en la institución. Y
Y además de aportar esas colecciones, y además de aportar el conocimiento para los textos de las exposiciones que él cura, de las cédulas de las exposiciones que pertenecen a ese rubro, también está en una asesoría constante, ¿no? Con él rebotamos muchos de los procesos antes de que salgan a realizarse, ¿no? Las visitas a campo, adquisiciones, donaciones potenciales, eventos como el Textim, todo eso es una comunicación constante con él, ¿no? Como en este rol de asesoría. Es una persona con una memoria fotográfica, ¿no? O sea, quienes han presentado ponencias frente a él lo saben muy bien. Te puedes citar la página y Es todo increíble. donde tu dato está o no estaba. Y entonces con esa memoria tan rigurosa, pues también se conduce, ¿no? En la vida. Admira la maestría del telar, ¿no? El talento, la creatividad inagotable y también pues la capacidad que tiene de establecer estos vínculos como el jaspe que decías, de una exposición que tuvimos hace varios años sobre el rebozo y sus parientes en otras partes del mundo. Esas conexiones que él es capaz de establecer son fascinantes, ¿no? Me imagino el cerebro de Alejandro y es como estas fichas de las bibliotecas a las que tú y yo fuimos, con todas las fichas catalográficas, y así, y empiezas a establecer esas conexiones y llegas a resultados que tal vez medio intuías, medio imaginabas, o para nada, ¿no? Pero cuando los ves dices, claro, es muy natural, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero, no, atrás hay un proceso mental de razonamiento, de ejemplos, y con esa memoria donde dices, sí, pero es que había una publicación de tal, donde había un huipil que se parecía a ese, ¿no? Y eso es muy bueno y también es un reto para el resto del equipo, ¿no? Porque estamos preparando una exposición. A veces nos platica como, sí, hay que sacar el huipil con el pájaro central que está viendo hacia la izquierda, con tal. Bueno, pues ahí ahora es más fácil porque todo está fotografiado y entonces es ir a las fotografías. Claro. Cuando el museo recién abría y no había nada de eso, era clavarnos en todas las cajas a ver cuál era el huipil que tenía este pajarito, ¿no? Entonces es muy enriquecedor trabajar con él y finalmente es uno de mis grandes profesores, ¿no? Mucho de lo que he aprendido en textil lo debo a esta relación tan cercana con él. Y me imagino que ahora ya te sabes tú también el acervo. Casi, ¿no? ¿no? Ya sabes perfectamente en qué anaquel, en qué cajón está. Esa parte no, pero okay. Sí, ¿no? Y finalmente yo empecé en el área de conservación en el museo cuando Ana Paula estaba acá, después paso a esta nueva área, pero pues nunca me quise despedir de estar cercano a la colección, ¿no? Entonces cada que puedo voy, me asomo, muevo, veo los nuevos ingresos, pues estoy siempre muy al pendiente. Entonces es como mi manera de mantener la conexión con la colección. Bien, antes de terminar y aprovechando que tocamos el tema del maestro Alejandro de Ávila, me gustaría que nos platicaras brevemente sobre un proyecto que el museo tiene, que es un proyecto de rescate que me parece interesantísimo para toda la historia de México en general, y es el hilo emplumado. Nos mencionabas sobre muy al principio cuando estábamos hablando de ti. Sin embargo, es un proyecto que a mí me parece pues clave totalmente. Uy, pues qué te cuento, es mi proyecto consentido, porque es con el que me titulé y de alguna manera por el que llegué a Oaxaca, ¿no? Entonces, antes todavía de que hubiera museo textil, así como edificio y como institución,
Ana Paula, Alejandro y yo estuvimos en un taller en el marco de una exposición que se presentó en Puebla, en San Pedro Museo de Arte. Y entonces la Secretaría de Cultura de Puebla invitó a tejedoras y bordadoras de distintos lugares de Puebla y a una pareja de Xochitlahuaca, precisamente a Florentina López de Jesús, ¿no? Doña Tina estaba ahí participando y la intención del taller era justamente socializar lo del hilo emplumado, ¿no? Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Y fue increíble porque era en nuestras prácticas, y además de nosotros tres, estaban dos de los profesores de la ENCRIM que me ayudaron mucho en este proceso, Lilia Félix y Arturo León, y entonces ellos hacían su demostración de cómo es que se hacía ese hilito y tenían sus pedacitos de 10, 15 centímetros, y en el acto, 10 minutos después, tenías a las tejedoras de Cuetzalan con segmentos de 1.5 metros, ¿no? Así de, pues es fácil, ¿no? Es normal, o sea, es muy natural. Y eso fue muy, muy motivante para nosotros. Y yo creo que también fue una de las líneas, aunque tácitamente habladas, no explícitamente, de cómo nos debíamos de dirigir con las comunidades, ¿no? Por dónde teníamos que tirar para que todo ese conocimiento que se forjaba o que se iba descubriendo en escritorio, en el taller de restauración, en libros, pues tuviera una salida directa a la gente que lo produce, ¿no? Y entonces con el paso de los años fuimos haciendo algunos talleres más, ya abierto el museo. Román Gutiérrez de Teotitlán del Valle fue uno de los primeritos que dijo, esto es increíble, y no sé, 2 meses después de su primera experiencia con los hilos emplumados, nos trajo esa tilma que reinterpreta el Códice Ixtlilxóchitl de Nezahualpilli, esta azul bellísima que hemos presentado ya en un par de ocasiones aquí en el museo, con la pieza en la mano así de ¿les interesa? Claro que nos interesa, porque era como, esto es lo que nos dice cómo nos debemos de comportar, ¿no? Todo tiene que socializarse, todo tiene que compartirse con ánimo de generar conocimiento, ¿no? No nada más decir, esto ya lo descubrimos nosotros y nadie más, ¿no? Sino realmente que se vuelva a ser comunitario, como siempre han sido estos procesos, ¿no? Entonces, todo ese trabajo siguió durante años y fue hasta 2016 que logramos una exposición sobre textiles emplumados. En el segundo textil precisamente estaba esta exposición presente, y fue delicioso para mí ver al hilo hacerse, teñirse de múltiples colores, muchos más de los colores que podemos registrar en las piezas que han sobrevivido de la época virreinal, ¿no? Ver esos colores que alcanzó Román son extraordinarios, ¿no? Apenas nos podemos imaginar la riqueza que existió en la época prehispánica en esos colores, ¿no? Y al mismo tiempo ver los telares usando ese hilo, como a Noé, como a la maestra Lisa Molina Ayala, en Sinacantán, en Chiapas, y al mismo tiempo arte contemporáneo, ¿no? Y entonces ver a Trina Elitzgard usando ese hilo, a Laura Anderson Barbata, a Jim Basler, y entonces era colocar un puente que libraba unos 200 años más o menos de una técnica que tal vez nunca hubiera resurgido en el siglo XXI, ¿no? A ese grado. Sé que Arturo Gómez del Museo Nacional de Antropología la ha documentado muy bien en Puebla, y sigue existiendo de manera muy reservada. Es una situación ritual, pero esta manera como la estamos viviendo aquí en Oaxaca pues explota, ¿no? Otra vez es ese balance entre lo tradicional y lo completamente contemporáneo. Así es. ¿Cuál es la particularidad de este hilo emplumado? ¿Qué cosa es un hilo emplumado? Bueno, no son plumas grandes como solemos ver en los huipiles actuales que se hacen poquitos todavía en Sinacantán, o los rebozos de Michoacán, donde las plumas se cosen o se insertan en el telar. El hilo emplumado consiste en utilizar el plumón, que es las plumas más pequeñitas que tienen en el pecho las aves. Son muy suaves, muy flexibles,
y entonces son tan flexibles que se pueden hilar o torcer con algodón, ¿no? Y entonces es como cuando preparan el algodón y están variando antes de hacer el hilo con el malacate. Ahí, por ejemplo, se podría mezclar, y entonces esa mezcla del plumón con la fibra se hila o se tuerce después y ya tienes un hilo más como cualquier otro hilo, y con ese tejes, ¿no? Puede estar teñido o no. Claro, es la textura esponjada, suave, con movimiento, que eso es increíble, ¿no? Con las piezas antiguas es muy difícil de percibirlo, pero con las que se crearon en 2016, cualquier brisita, cualquier paso de un visitante, de alguien que le estaba viendo, todas las puntas de las plumas empezaron a hacer esto, ¿no? Y entonces también brinda posibilidades a imaginar todo el aspecto ritual prehispánico en estas sociedades, ¿no? Donde el movimiento, el olor, el color, el sonido, ¿no? El ruido de las telas, el peso, como en las prendas enconchadas, ¿no? Cómo se movían, cómo obligaban a la persona a moverse, qué ruido hacían, pues también las plumas, ¿no? Cómo reflejan la luz ante el sol, ese movimiento que hacen al estar al aire libre. Es realmente algo que nuestra sociedad, creo, no está, no sé si lista, pero tal vez no preparada para ver. No, yo creo que no está lista, ¿no? O sea, es muy difícil porque vivimos en un mundo que ahorita es tan rápido, tan inmediato, que yo, que soy tan joven, ¿no? He visto el cambio, ¿no? O sea, he visto el cambio de cuando era niña a ahora, cómo los humanos hemos cambiado nuestra manera de percibir, ¿no? Ya no nos interesa ver ciertas cosas que a lo mejor antes sí, como el atardecer. O sea, no te voy a ir más allá. O sea, estos medios que han sido tan positivos también nos han hecho, nos han impedido, ¿no? Seguir viendo a detalle ciertas cuestiones sensoriales, ¿no? Entonces, perdón que me distraje, pues que mi perro está aquí haciendo unos ruidos raros. Entonces, no creo que el mundo esté listo. No, es difícil. Pero es interesantísimo todo esto que nos estás contando, ¿no? Porque justamente habla de otro comportamiento, ¿no? Otro comportamiento totalmente diferente. ¿Cuál era la importancia del hilo, o cuál es la importancia de rescatar este hilo? ¿Qué era este hilo en tiempos prehispánicos, por ejemplo? ¿Y por qué es esta premura, sino este interés en rescatarlo? Pues no sabemos si en tiempos prehispánicos habían hilos de pluma, ¿no? No tenemos ejemplos. Hay indicadores en los códices que parecen sugerir que sí, ¿no? Así como existían las madejas del pelo de conejo, pues también podrían estar estas de pluma ahí metidas. Los ejemplos con los que contamos son solamente de la época virreinal, ¿no? Desde a fines del siglo XVI y hasta la primera mitad del XIX, ya en el México independiente. Se pierde, y entonces la intención era rescatarlo no nada más porque ya era algo perdido, sino porque es algo único de esta región. En los estudios que hemos realizado en los textiles andinos del Amazonas, de las islas del Pacífico, del centro de Asia, de India, China, no vemos hilos de pluma así, no existen, ¿no? Parece haber algunos primitos en Estados Unidos, en las costas este-oeste, de los grupos originarios, de los pueblos originarios, pero no es igual, ¿no? Entonces, era así como el quexquemel, que es una prenda exclusiva de Mesoamérica, de México. El hilo emplumado parece que fue igual, ¿no? También se restringió aquí. Entonces decíamos, bueno, es una particularidad única al textil mexicano, y ¿por qué no reinsertarla al abanico de herramientas y posibilidades de quienes hacen el textil actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos empujó como a, ok, lo podemos reinsertar, que la gente lo pruebe, experimente. Sabemos que no va a ser ni muchas piezas nunca fue así, para empezar, ¿no? Nunca estuvo al alcance de todos, pero bueno, que exista, ¿no? Que sea una evidencia
viva de la historia del textil en este país. Súper interesante. Fíjate que este proyecto del hilo emplumado yo lo relaciono muchísimo con el Museo Textil, ya sea desde Alejandro o desde ti mismo, ¿no? Si lo busco en internet, irremediablemente, o sea, si busco el Museo Textil, va a salir en las búsquedas el hilo emplumado. Entonces, creo que es uno de los proyectos, que son súper icónicos del Museo Textil y son fundamentales, ¿no? Para comprender, como tú lo acabas de explicar, muchas cosas del pasado, y bueno, qué mejor que pues, traerlo de nuevo, a lo mejor no para que se venda a las multitudes, porque su producción es muy laboriosa, pero sí saber que existe y sobre todo saber que ahí en ese museo lo podemos encontrar. Yo creo que necesitaríamos otra plática más para hablar justo del acervo, ¿no? Pero rápidamente, ¿cuál es para ti una de las piezas más icónicas o más queridas que ustedes tienen en su colección? Bueno, el de plumas, obviamente, ¿no? Por la conexión personal tan grande que hay ahí, pero otra, yo pensaría que es de una familia de San Mateo del Mar, de la familia donde empezó Justina Oviedo, y que hemos continuado esa relación con sus hijas y ahora con sus bisnietas, ¿no? Y entonces, en la exposición actual en curso, que espero pronto podamos volver a apreciar, hay un huipil de San Mateo con letras aquí, con texto, y cuando vino Victoria Villaseñor, Victoria es hija de Justina, vio ese huipil y dijo, este es de mi madre. Le dije, ¿por qué? Es de su madre. Por este pajarito que está hasta abajo, ese es un colibrí, y ella lo sacó de un cartoncito de este tamaño, donde había un colibrí con una mariposa. Ok. Qué elocuencia, ¿no? O sea, mataríamos por saber qué inspiró a los grandes maestros del arte occidental, ¿no? Aquí sabemos a ciencia cierta qué inspiró a una artista de la talla de Justina, ¿no? Claro. Y entonces, por un lado está ese huipil, y por el otro conocemos a Brisa, su bisnieta, una niña que tiene ahorita ya 7 años, 6 años, niña, pero que desde hace 1 o 2 está tejiendo. Y entonces estos primeritos telares que tejió, los trajo aquí al Museo Textil, se compraron, ella decidió el precio, lo decidía con su abuelo en Ombiayuts, y luego el abuelo lo iba traduciendo a español, se le pagó y se incorporaron esos telarcitos al acervo, ¿no? Con las notas de quién lo tejió, a qué edad, por qué esos colores, cuál era su dibujo favorito, todo eso está registrado. Y entonces empiezas a dar otro sentir, otra lectura a un acervo que de otra manera sería elaborado por anónimos, que me chocan. Claro. Anónimos, porque además hace alusión a lo masculino cuando realmente casi siempre son mujeres. Qué bueno que tocas eso. Fíjate que el año pasado hice México Textil Sur-Sureste aquí en la ciudad. Yo me moría de ganas por cambiar las cédulas y en vez de que dijera autor anónimo, dijera autora anónima, porque en realidad es verdad que hay hombres en el mundo del tejido, pero la gran mayoría de la producción las hacen mujeres. Entonces, todo lo que vemos en los acervos, en las colecciones, pues son piezas hechas por mujeres, ¿no? O sea, va a ser muy raro que uno no, pero perdón, continúa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Qué fortuna tener la posibilidad de poner un nombre y apellido a una de estas piezas, ¿no? Claro. Y saber la relación que había entre una y otra. Vaya, la historia del arte a eso se dedica, entre muchas cosas, ¿no? Entonces vas al Munal y ves a la dinastía Juárez, ¿no? Y todos los pintores Juárez, y quién estaba relacionado con quién, y cómo fue el taller y la mano del maestro y los aprendices y tal. ¿Por qué en textil no? O sea, ¿por qué no nos detenemos a identificar ese colibrí que salió del cartoncito para saber que eso fue cosa de Justina, ¿no? Antes de eso no existía. Simplemente ese colibrí no existía en San Mateo del Mar porque nadie lo había puesto. Claro. Hasta que Justina lo vio en un cartón y lo traslada a los hilos.
qué maravilla, ¿no? Entonces, tener esas historias detrás es lo que da sentido al acervo para mí, ¿no? En algún momento, mi familia, que toda es de la Ciudad de México, yo llevo aquí casi 15 años viviendo, toda mi familia sigue allá. Los primeros años me decían, diles que se traigan el Museo de la Ciudad de México. Y yo decía, ¿y para qué? O sea, perdería todo el sentido, ¿no? Si ya de por sí es difícil a veces que vengan de los pueblos a la ciudad de Oaxaca, sí, mucho más que lleguen a la Ciudad de México. Todo esto que hemos platicado se debe a esta cercanía, a esta posibilidad totalmente de tejer, ¿no? Totalmente. Y poder elaborar estas historias. Así es. Bueno, para las personas que acaban de escuchar esto, hay un libro que es bien interesante sobre Justina Oviedo. Lo voy a subir después, pero se los muestro aquí. Uh-huh. Y pues, esta es Justina, ya no vives. Esta foto es de hace muchísimo tiempo, ¿no? Les dejo la referencia en un rato más. Y pues bueno, a ti agradecerte, Héctor. Ya creo que está a punto de dar la 1. Y nosotros seguimos aquí en el Wiri Wiri. Podríamos tener 1000 sesiones más de tantas cosas que hay que mencionar, pero te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo, y sobre todo en esta época en la que pues todo el mundo está en el ácido, despegarse un poco para entrar al mundo del Museo Textil me parece invaluable. No sé, aquí a las personas que nos escuchan, pero muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar, que nos quieras compartir? Pues agradecerte la invitación, agradecer a quienes se conectaron y no sé, es un tiempo muy raro, ¿no? Es un tiempo muy surreal el que estamos viviendo. Nadie sabe por dónde vamos, a qué vamos, pero creo que uno de los puntos que espero que nos quede después de esta situación es una conciencia de empatía, ¿no? De entendimiento con quien está al lado, sea amistad, sea familiar, sea quien abre la puerta, sea quien atiende en el banco, sea quien cobra en el mercado, sea quien sea, generar empatía, ¿no? Eso es lo que más espero. Creo que eso es, en el Museo Textil, eso es lo que queremos hacer. Al mostrar todas estas culturas, al crear estos puentes entre tejedoras, entre público interesado, aficionado, entre estudiantes, queremos generar empatía, ¿no? Y espero que de entre tantos tragos amargos que esto nos está trayendo, nos deje esta lección, ¿no? Tener una conciencia, una consideración de quién está al lado y mayor empatía, ¿no? Ponernos en los zapatos de quienes no están como tú y como yo, resguardados, y hacer algo por la comunidad, ¿no? Así es. Justo ayer platicaba con Dulce Martínez de Fábrica Social y le decía que ahorita es un momento en el que todas nuestras acciones, todos nuestros pasos, no solo se están dando de manera lenta, sino de manera muchísimo más consciente, ¿no? El lugar donde vamos a consumir, el lugar a donde vamos a ir, cómo vamos a ir, qué tenemos que hacer para que nuestra salida sea segura o lo que sea. Entonces creo que justo, ¿no? Es un momento de volver a pensar muchísimo más en comunidad y no solo en el ahí les voy y si les gusta y si no, pues exacto, ¿no? Exacto. Entonces, la lentitud del tiempo creo que nos reclama un análisis de nuestra comunidad, de nuestra cuadra, de nuestra misma casa, ¿no? Y pues sí, son tiempos hiper surrealistas. Sí. Bueno, oye, pues 1000 gracias, de verdad, esto ha sido una plática fantástica, te agradezco de verdad, desde el fondo de mi corazón que me hayas regalado estas 2 horas. Wow. Gracias a ti. He explicado tantísimas cosas. Estamos en contacto. Así es, un beso y ojalá nos podamos ver en octubre. Sí, espero que sí, les avisaremos. Sale pues, hasta luego, bye.